María Teresa Hurtado de Mendoza, la vicepresidenta de este colegio, y les quiere hacer un anuncio, les quiere pasar un anuncio. Ay, gracias, Paquito. Es una petición, les va a llegar al chat un link para un breviario de preguntas para nosotros llevar un control y saber quiénes están aquí y seguir enriqueciendo el colegio con gente como ustedes. Entonces, si lo pueden contestar en cualquier momento, por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en esta noche, hoy tan importante para nosotros. Pero antes de entrar de lleno a la conversación, les decía que antes de entrar de lleno a la conversación, queremos manifestar que compartimos el dolor y la pena por el reciente fallecimiento de nuestra colega, Ana María Delgado León. Ella perteneció a este colegio y era la presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, AC. Su paso por la presidencia de FEMES fue muy destacado. Basta con recordar el material audiovisual que existe en línea y también la extensa comunicación que actualmente se da entre asociaciones y los miembros de las asociaciones que están federadas. Podría solicitar un minuto de silencio en su memoria, pero quizá, y lo platicaba ayer con Esther, el mejor homenaje será llevar a buen puerto los proyectos que ella emprendió con su equipo y, por supuesto, el Congreso de la FEMES que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, el próximo octubre de este 2022. Descanse en paz, Ana María Delgado León. Y ahora sí, me da mucho gusto presentar a un individuo que pues no necesita mucha presentación. Una gran cantidad de personas le conocen y le conocen por muy diversos motivos. Yo quisiera comenzar con uno aparente muy sencillo y trivial. Nada más que aquí la gente es muy joven, los que viajamos gratis en el metro somos pocos, y esas personas sí recordamos que hace muchos años existía un programa que se llamaba el Gran Premio de los 64,000 pesos. Bueno, pues ese programa, pues ya se imaginarán, eran preguntas y preguntas sobre temas que escogía la persona a la que entrevistaban ahí. Y un individuo, que es el que va a conversar ahora con nosotros, participó en 1974 con un tema fácil que cualquiera de nosotros dominaría: Vida y obra de Giuseppe Verdi. Andaba en menos de los 25 años y lo ganó. Y lo ganó. Eso es una cuestión anecdótica aquí de Rafa. Su currículum es gigantesco, pero verdaderamente gigantesco, y por eso pusimos ese poco contenido que está en el cartel. Y recuerdo que en el consejo me decían, hay que recortarlo más y más. Pues lo recortamos, pero ya no podíamos más, ¿no? Entonces, Rafael Macín Reynoso es honrosamente mexicano, aunque ha residido gran parte de su vida en varios países y sobre todo en el vecino país del norte. Es experto en salud pública, con más de 30 años de experiencia en prestación de servicios y gestión de programas de VIH en América Latina y el Caribe y en África subsahariana, enfocado a poblaciones clave vulnerables. Asesor principal en VIH-ITS en la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud durante más de 25 años. Ha brindado asistencia técnica a todos los países miembros de la OPS en planificación, implementación, seguimiento y evaluación de sus programas nacionales y proyectos sobre VIH, SSR, TB, inmunizaciones, todo esto en distintos entornos. Y hoy va a compartir con nosotros, Rafa, un tema que es muy interesante y que hace mucha falta. Es
algo que tiene que ver con el placer, pero él le llamó descubriendo el placer en la sexualidad. Puede sonar trillado, pero ya verán que nos reserva muchas y muy agradables sorpresas. Rafa, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Paco. Entonces, si me permites compartir la pantalla con el grupo. Ya puedes hacerlo. A ver, llégale y si no, te pongo de coanfitrión. Pero podrías hacerlo ya. Entonces, bueno, primero que nada, déjenme decirles que estoy profundamente honrado de ser su invitado esta noche. Gracias a Paco, a mi querido Paco Delfín, porque me ha extendido esta invitación a nombre del colegio y me propongo presentar a ustedes una serie de informaciones y reflexiones que he hecho sobre el tema del placer sexual, que he venido compilando desde que en 2002 colaboré en el desarrollo del concepto de salud sexual como funcionario de la Organización Mundial de la Salud y en colaboración estrecha con la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Quiero además mencionar que para elaborar esta presentación, además de mis reflexiones, de las informaciones que he compilado, Esther Corona me dio algunas guías y públicamente le agradezco el que haya compartido conmigo documentos que yo no conocía, ideas que estaban todavía fuera de mi periscopio, pero que ahora las tengo bien aterrizadas y veo que seguimos trabajando en la misma longitud de onda y se lo agradezco enormemente y públicamente. Pero antes de continuar, quiero dedicar esta presentación a la memoria de Ana María Delgado León, presidenta de FEMES, expresándoles a todos ustedes que aunque no tuve el privilegio de tratarla suficientemente, sé que su dedicación a la causa de la salud sexual ha sido ejemplar y como Paco dijo, su legado es el haber fomentado la comunicación, la colaboración y la cohesión interna de todas las entidades que constituyen FLACES. Mis sentidas condolencias a todos ustedes. Y en homenaje a Ana María he puesto este poema de Alfonsina Storni, que es la Alfonsina de la canción de Ariel Ramírez, que todos ustedes conocen, Alfonsina y el mar. Y este poema es el último poema que Alfonsina escribió. Y dice lo siguiente: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Mi planteamiento sobre el tema no está restringido al placer asociado con la respuesta sexual y que los dioses y las diosas no permitan que venga yo a pontificar sobre este asunto con tan distinguido grupo de expertos. Mi planteamiento se dirige más que nada a explorar el placer en todos los dominios y expresiones de la sexualidad. Así pues, quiero pararme un momentito para reflexionar con ustedes acerca de los aspectos que se encuentran enlistados en esta transparencia, que son lugares comunes para cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes. Y no quiero ser necio repitiendo las cosas que ustedes saben hasta la saciedad. Simplemente los enlisto para recordar que hay algunos aspectos en los cuales hay que insistir, como por ejemplo
recordar que el sexo trasciende el supuesto dimorfismo genital y gonadal que se encuentra en otros órganos y sistemas, y por eso hablo del sustrato biológico integral, y pensemos en ejemplos muy concretos como las diferentes estructuras pélvicas que encontramos en los sexos, la torsión del húmero, por ejemplo, o la neuroarquitectura. También hay que recordar que en culturas con visiones dimórficas del sexo, la identidad de género es indisoluble de esa visión binaria del sexo, que impone consecuentemente identidades binarias. Y uso el concepto de sistema sexual para lo que todos nosotros llamamos sexualidad. Y no quiero innovar, por favor, no le presten mucha atención al uso de este término, es solo para los fines de esta presentación. Hablo de sistema sexual para que todos entendamos que me estoy refiriendo a un sustrato biológico que funciona de manera integrada y sistémica y sistemática con la cultura, con la sociedad y con los constructos de la propia cultura y de la sociedad, así como con la evolución ontogenética de los individuos, que termina por producir lo que en el curso de la vida son identidades y expresiones profundamente impactadas, como dije antes, por influencias sociales que son características de una determinada conducta. Y existe evidencia, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, de que esas influencias, que son conocidas como factores epigenéticos, favorecen la expresión o supresión de genes, como veremos más adelante. Entonces, no solamente la biología es la causa de que las proteínas y las hormonas se produzcan en un organismo, sino que la interacción con la cultura puede tener un efecto en la manera en que el ADN codifica o suprime la producción de ciertas enzimas y consecuentemente de ciertas proteínas. Voy a hablar de esto más adelante. El análisis de este sistema sexual o sexualidad no puede obviar el hecho de que como especie somos entidades eminentemente sociales y que tenemos el disco duro formateado para establecer relaciones y vínculos afectivos. Y ese disco duro está formateado también para dar un tinte afectivo gratificante, o sea, placentero, a estímulos sensoriales y de propiocepción motora. Sensoriales, por eso les pongo todos esos dulcecitos tan típicos de nuestra cultura mexicana, que los ve uno y se le hace agua a la boca y ya nos estamos imaginando el placer. Esto es una estimulación sensorial, pero también hay estímulos de propiocepción, especialmente de propiocepción motora, que nos producen placer. Piensen, por ejemplo, en la danza o en el canto. A mucha gente le complace enormemente, le satisface, le llena de gozo ponerse a bailar. Y bailar es una expresión de esa dimensión a la que conocemos como sensualidad, que es la búsqueda de goce a través de sensaciones, pero también de movimientos. Y con esto incluyo también a la producción de música. Hacer música nos produce placer, o hacer otro tipo de cosas nos produce placer. Cocinar, hacer artesanías. Todas estas son dimensiones o aspectos de la dimensión placentera de la sexualidad que se refiere con la sensualidad. Además de esto, hay aspectos relacionados con las vinculaciones interpersonales o relacionales, que se ubican en lo que yo personalmente he dado por llamar el sistema erótico, entre comillas. Nuevamente, no se confundan, esta es una invención mía solamente para los fines de esta presentación. Si más adelante
pensamos que vale la pena sistematizarlo, repensarlo, a lo mejor podemos adoptarlo como un término abarcativo. Pero cuando yo hablo de sistema erótico, estoy pensando en la organización dinámica para un individuo y para su entorno de deseos, de actitudes, de gustos, de preferencias, de atracciones y de vinculación emocional. Y de hecho, cuando hicimos la definición de salud sexual en una reunión de la OMS, hablábamos de estas dimensiones o de estos aspectos, mejor dicho, de deseos, de actitudes, de gustos, de preferencias, de atracciones y de vinculación emocional como parte de integral indisoluble de la sexualidad. Llamo la atención acerca de una cuestión que se maneja en México. En México se tiende a intercambiar el concepto de orientación sexual con preferencia sexual. Yo lo uso de manera diferente. Cuando yo me refiero a preferencia sexual, a lo que estoy o lo que quiero expresar son gustos específicos, pero no la orientación. La orientación es, en mi opinión, más una vivencia interna y una expresión o represión de dimensiones de ese sistema erótico, pero no es algo que uno volitivamente cambie. La orientación puede ser objeto de control volitivo, pero no es optativa. Y eso es lo que quiero decir cuando enfatizo que yo no hago el concepto de orientación sinónimo de preferencia, porque en mi opinión no es una preferencia, no es optativa, pero uno puede ejercer control volitivo sobre la orientación. Espero que esto quede claro, que no esté resultando un trabalenguas. Por lo que respecta a la reproducción, que es también una dimensión importante de la sexualidad, como dimensión asociada o como una consecuencia biológica de la actividad sexual, quiero mencionar que esta semana el reporte del Fondo de Población de Naciones Unidas, del UNFPA, sobre el estado de la población mundial, informa que a escala mundial, de acuerdo con los datos más recientes, entre 2015 y 2019, se produjeron aproximadamente cada año 121 millones de embarazos no deseados, lo que representaron en torno del 48% de la cifra total de embarazos. O sea, cuando la gente tiene relaciones sexuales, no es con el propósito de reproducirse, por lo menos la mitad de las experiencias coitales. La gente tiene relaciones sexuales básicamente porque se siente rico, porque es placentero. Y la mitad de esas experiencias terminan con un embarazo que no es deseado. Es inquietante que el 61% de esos embarazos no deseados, no intencionales por lo menos, terminaron en un aborto inducido. Entonces, la dimensión de placer también se vincula con la reproducción en el sentido de que las personas pueden reproducirse y derivar placer del hecho de tener descendencia, pero pueden también tener una consecuencia no deseada, que es un embarazo no intencional y que termina o que lo terminan en un aborto inducido. En términos de otra dimensión en todas de la sexualidad, en todas sus facetas y expresiones, tenemos que recordar que está sujeta a códigos que la regulan y que la controlan, y que esos códigos son específicos para cada endogrupo y para un momento y un lugar determinado, e incluso para circunstancias particulares. No son universales, en contra de lo que muchas veces nos quieren hacer pensar
ciertos grupos que defienden determinadas ideologías. Los códigos cambian constantemente y codifican o regulan las relaciones interpersonales, las experiencias que se refieren al sistema erótico, el establecimiento de relaciones afectivas, la reproducción y, por supuesto, el placer. Dado que no existe un acuerdo universal acerca de denominadores comunes aceptables, se han planteado iniciativas para acordar una normatividad aceptable en todo momento y lugar. Y a esto se le ha llamado los derechos sexuales. Y la Asociación Mundial para la Salud Sexual ha jugado un rol muy importante en la definición de estos derechos sexuales. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar que una de las áreas en las que es más difícil lograr acuerdo es el reconocimiento del placer como un derecho sexual. La palabra placer produce erisipela en muchísimos lugares, en muchísimos ámbitos. Hay muchas cosas que se aceptan fácilmente, como por ejemplo la noción de mutuo consentimiento, de respeto a la integridad corporal, de proteger a los menores de edad. Sin embargo, la mención del tema o de siquiera de la palabra placer es anatema, es tabú. Yo propongo además una noción adicional que es un constructo que yo particularmente he desarrollado, que es el concepto de identidad ideológico-sexual, que sustenta las actitudes ante la sexualidad y que es el motor de nuestras conductas sexuales, ya sean racionales o no, por su asiento tanto en la corteza frontal como en el sistema límbico. O sea, al internalizar códigos, creencias, conocimientos, normas y formas de ser del colectivo al que pertenecemos, los procesamos intelectualmente, todos esos elementos, pero también tienen un componente emocional. Y al tener un componente emocional, el sistema límbico puede suprimir la racionalidad acerca de hechos y evidencias. Por lo tanto, las respuestas mediadas por esta identidad pueden ser de aprobación, de desaprobación o de indecisión. Ejemplos. Una persona puede ser extraordinariamente inteligente, pero tener una creencia profundamente arraigada acerca de que el placer sexual solamente es permisible dentro del contexto del matrimonio y en una relación monogámica. Entonces, cualquier evidencia que se le dé de que la especie muchas veces transgrede estas limitaciones culturales, cuenta con su desaprobación completa porque choca con sus principios o con lo que la persona llama sus principios, que muchas veces no son nociones bien analizadas, bien sistematizadas en el nivel cortical superior, sino que el sistema límbico responde de manera emocional o, como decimos frecuentemente, visceralmente. Consecuentemente, el hecho de que tengamos este balance o desbalance entre corteza prefrontal y sistema límbico, definiendo nuestra moral sexual individual, nosotros vamos a tener siempre muchas inconsistencias en lo que se refiere a nuestras creencias, a nuestros valores y a la manera en que aceptamos, comunicamos, transmitimos las normas sociales y culturales de nuestro grupo, así como nuestras ideas y creencias personales, particularmente en lo que se refiere al placer. El placer, aunque se le llame con diversos nombres,
bienestar, satisfacción, contentamiento, tiene un valor intrínseco para la vida de los seres humanos y casi sin duda alguna para la vida de todos los seres de otras especies. A pesar de su importancia para la supervivencia y para hacer que la vida valga la pena vivirla, existen movimientos y corrientes ideológicos que buscan suprimir el placer, posiblemente con fines de manipulación y control. Eh, Cuando hablamos de las dimensiones del placer como valor, yo estoy utilizando la doctrina del utilitarismo, que pondera la manera en que uno analiza el placer. Y esta es una doctrina muy antigua, remonta a 1822, a la Inglaterra de 1822, en que uno analiza el valor que puede tener una experiencia y la posibilidad de que esta experiencia nos brinde placer en términos de su intensidad. Nos va a dar mucha satisfacción, mucha alegría, mucha gratificación. Va a durar suficientemente. Podemos conseguirla. Es fácil conseguirla. Nos va a ofrecer otros placeres. Va a afectar nuestras emociones y nuestras relaciones. Todos estos elementos se pueden extrapolar para el trabajo en sexología, especialmente en terapia sexual, para apoyar a las parejas a entender la manera en que buscan placer o posponen el placer y las consecuencias de la búsqueda de ese placer. Mencionaba yo antes que hay corrientes ideológicas que promueven la renuncia al placer como un valor, como por ejemplo el estoicismo, ¿no? Que como ustedes saben es una corriente filosófica que propone que en el sufrimiento, en el aguante, en el heroísmo, sacrificando la gratificación, la satisfacción, uno encuentra realización en la vida. Otro movimiento, y este término se lo robé a Juan Carlos Hernández Menjuero, que tal vez ustedes lo conozcan. Juan Carlos habla de las culturas de mortificación, y es muy interesante el término porque mortificación viene de muerte y se refiere a que el placer solamente se puede encontrar después de la muerte, porque en esta vida uno tiene que sufrir, uno tiene que pasarla mal para conseguir la gloria eterna en la otra vida. Entonces, el principio fundamental, el eje que sustenta la cultura de la mortificación es el sufrimiento aquí para tener el gozo del otro lado. El sacrificio personal también, muchas veces las personas se sacrifican porque esto hace parte de los códigos y roles, especialmente roles genéricos, que imponen cierto nivel de sacrificio personal, evitando o imponiendo a las personas el logro del placer con tal de permitir que otros, ya sea los hijos o otros miembros de la familia o el colectivo o la pareja, consigan el placer. Tenemos el binarismo carne-espíritu, que también establece o predica que los placeres de la carne se oponen con el espíritu y que lo mejor es la abstinencia para asegurar que uno trasciende en la vida. Y por supuesto existe la privación voluntaria o la privación impuesta. Uno puede abstenerse voluntariamente por múltiples razones o puede renunciar al placer para evadir la posibilidad de tener dolor o de tener sufrimiento emocional. Y esto es muy importante.
como ustedes saben, y nuevamente no le quiero enseñar el Padre Nuestro al cura, porque ustedes lo saben muy bien, pero hay muchas situaciones en las cuales las personas evitan, por ejemplo, con relación al coito, a la respuesta sexual, el buscar el placer a través de cada una de las fases de la respuesta sexual, porque hay sufrimiento, hay dolor físico o emocional. Bueno, esta es una transparencia muy general que se las presento muy rápidamente para mencionar que el desarrollo y diferenciación sexual se puede analizar en dos etapas críticas. Una es el desarrollo intrauterino y la otra es el crecimiento, maduración y remodelación en la etapa extrauterina. En la etapa intrauterina, las fuerzas más intensas que definen toda la estructura que va a posibilitar el gozo, el placer, se están poniendo en juego mediante una serie de factores eminentemente fisiológicos. Ustedes saben, la diferenciación sexual a través de la estimulación por andrógenos fetales o no, la maduración del sistema nervioso central también impactada por los andrógenos fetales, que va a determinar patrones de secreción continuos o cíclicos, la sensibilidad a neurotransmisores, endorfinas, esteroides. Interesante que encontré que el calciferol, que es la vitamina D, también es un mediador, un neurotransmisor importante que juega un papel crítico en la diferenciación sexual. Por supuesto, la lateralización de funciones, la dominancia hemisférica, tanto en el sistema límbico como la corteza cerebral y los núcleos basales. Ustedes saben muy bien que las funciones intelectuales superiores se lateralizan. Por ejemplo, sabemos que el habla, la comprensión del lenguaje se ubica en un hemisferio, la música en otro hemisferio, la inteligencia matemática en otro lado. Bueno, lo mismo ocurre, como vamos a ver en un momento, con las áreas responsables de el reconocimiento del placer y cómo además la estimulación hormonal tiene un papel importante en esta lateralización y en las respuestas en las personas de cualquiera de los sexos. Y bueno, en el desarrollo neurológico extrauterino, como dije yo, el elemento fundamental es que este desarrollo permita que las personas se ajusten y desarrollen un sentido de pertenencia a un endogrupo. O sea, que empiecen a formar vínculos sociales a través de aprendizaje. Y el aprendizaje, ustedes saben, reside básicamente en el sistema límbico, especialmente en el hipocampo, que es una estructura responsable por la memoria, el matiz afectivo que le da la amígdala al aprendizaje y la corteza frontal procesando ese aprendizaje. Y el reconocimiento de reacciones emocionales externas, o sea, la empatía, ¿no? Uno empieza a entender las emociones de otros y a reaccionar ante las emociones de los otros. Y no menos importante es la capacidad de resolver conflictos de manera autónoma, que es una función que reside en la corteza prefrontal. Ahora, me quiero referir a los conceptos de satisfacción sexual y vida sexual satisfactoria, que muchas veces la gente los usa como sinónimos, pero que en esta pobre opinión mía no son sinónimos. Cada uno de ellos expresa experiencias y vivencias muy diferentes. Una persona, por ejemplo, puede tener grandes satisfacciones, pero eventualmente. Y estas expresiones se conocen como vivencias hedónicas.
y habitualmente residen o pertenecen al dominio erótico. O sea, es, como se diría en América del Sur, es un buen polvo, pero no pasa de eso. Y eso es diferente de una vida sexual satisfactoria, que es la manifestación explícita del bienestar resultante del contentamiento de la persona consigo misma, con sus logros, con sus relaciones interpersonales y con la manera en que ejerce las funciones de su sistema erótico. Y esto se conoce como estado de eudaimonia, que es más que un destello, que sería la vivencia hedónica. El estado de eudaimonia es digamos, un resplandor más o menos permanente. No quiero con esto decir que las vivencias hedónicas no sean importantes. Son extraordinariamente importantes. Y por eso yo propongo que el bienestar sexual se conciba como la suma de vivencias hedónicas gratificantes con eudaimonia. Y lo dejo para su reflexión esto. Hablando de contentamiento y placer, yo quisiera hablar de la asociación entre la salud y el placer. El placer es un estado emotivo, o sea, uno no puede saber si una persona está experimentando placer a menos que la persona lo diga y lo diga sinceramente. Es una experiencia subjetiva y por eso es un estado emotivo. No necesariamente puede tener expresiones externas, pero no necesariamente las tiene que tener. Recuerdan ustedes que en la lámina anterior yo hablaba de estados hedónicos, ¿no? Hedonia es un término que viene del latín, perdón, del griego, hedoné, y que pasa al latín como hedoné. Pero este hedoné deriva de dulce, del griego edus, y fíjense lo parecido, dulce, dulce. Es la experiencia de gustar algo que es sabroso. Lo hedónico es lo que nos cae delicioso. Y los bebés desde que son pequeños les ponen ustedes algo dulce en la boca y se dan cuenta de que están experimentando placer. Les ponen algo amargo, algo que no sea dulce y hacen gestos. Y no solamente los bebés, muchos primates responden así. Consecuentemente, en mi opinión, el bienestar es un estado de satisfacción con la sensación de estar pasándola con contentamiento. Es un estado de estar feliz. Y estar feliz en griego se dice eudaimonia, que es lo opuesto de estar infeliz, que es una situación de desarreglo disfórico por un asedio sostenido al bienestar o bloqueo completo del mismo. Y que curiosamente en griego se dice miseria. Fíjense qué interesante. Uno vive una vida miserable. Si hay algo que nos está, me permiten la palabra, jode y jode y jode y jode y nos bloquea el placer. Hay condiciones en las cuales hay inhibición o bloqueo de circuitos del placer como resultado de múltiples factores, emociones, situaciones, estados disfóricos como el dolor, la depresión, el miedo. Y finalmente, cuando hablamos de salud, no podemos separarlo del concepto de bienestar, porque son mutuamente determinantes. Seguramente ustedes conocen la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es un completo estado de bienestar físico, mental, emocional, social. Hay personas que le agregan espiritual, pero para estar uno
bien tiene que tener bienestar, aunque la salud física no esté completamente lo bien que uno quisiera que estuviera. Una persona, por ejemplo, puede estar viviendo con VIH y sin embargo estar experimentando bienestar y vivir con placer. Una persona puede tener otro tipo de deficiencias, de limitaciones y sin embargo tiene bienestar. Ergo, consecuentemente, es una persona saludable, aunque haya algo que en las definiciones tradicionales de salud no cuadre completamente. El deseo y el placer tienen, como dije antes, un sustrato biológico que es aparentemente universal y este sustrato biológico se ubica en circuitos mesocórtico y límbicos que son comunes a toda experiencia de gusto, de placer. Uno, cuando experimenta placer, lo vive como un estado afectivo y ese estado afectivo se manifiesta. Uno ve que la persona está contenta, está viviendo, está sintiendo placer. Sin embargo, la persona puede simular el placer. Y ustedes conocen a través de su trabajo en sexología como muchas veces muchas parejas nos dicen que su compañero o compañera pretenden estar experimentando placer, ya sea durante las relaciones coitales o en la vida de pareja, y sin embargo hay una percepción de que algo no está cuadrando. Y ese estado afectivo es diferente del sentimiento afectivo, que es un componente subjetivo y muy consciente. Es lo que la persona dice, estoy sintiendo, eso es lo que estoy viviendo y esto es placentero para mí porque yo lo digo. El tener afectos positivos, o sea, estado y sentimiento afectivo, nos enriquece la vida cotidiana. Y la inhibición de los circuitos de placer se acompaña de afectos negativos y de disgusto y anedonia. El placer, como dije antes, tiene un sustrato neurológico que es un núcleo del cual voy a estar hablando un poquito más, que es el núcleo accumbens, que es el que reacciona cada vez que uno tiene una experiencia placentera. El accumbens descarga cuando uno oye una música que le gusta muchísimo. Estoy oyendo una melodía y ay, 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 esta música me está trastornando. O cuando se ponen ustedes un pedazo de chocolate delicioso y ¡pum! Se siente como que ya no se puede más, ¿no? O un plato exquisito. O en las personas que usan drogas, una droga. O el orgasmo. El núcleo accumbens dispara cuando uno está experimentando placer. Entonces, el placer tiene un sustrato biológico universal. Sin embargo, no se expresa de la misma manera en todas las personas, porque la expresión tiene un sustrato panencefálico y autonómico. Uno puede estar experimentando placer, enorme placer, y díganme si no es cierto, las manos le están sudando horriblemente, está uno nerviosísimo, el corazón se le quiere salir. El placer no es una experiencia serena. En cambio, en otras ocasiones el placer es exactamente eso, es plácido, reposado, tranquilo. Y hay variabilidad individual. Por ejemplo, imaginen ustedes que salen con alguien y que están esperando que después de esta salida al cine o a cenar haya
un cortejo que termine en la cama. Entonces, uno está anticipando ese resultado y como consecuencia de la anticipación hay una respuesta autonómica. Uno está inquieto. Es interesante mencionar que también hay una variabilidad cultural al placer. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que entre las culturas orientales, las personas pueden estar muy contentas y sin embargo muy inquietas, extraordinariamente inquietas. Esta inquietud las pone en un estado de tensión que nos parece que están teniendo reacciones completamente ridículas. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de conocer a una persona de algún país oriental a la que cuando les es presentada, al estrechar su mano sonríe y tiene una sonrisa que uno no sabe si está avergonzada, si está asustada, porque esa es la respuesta cultural. Hay otro tipo de reacciones en las que las personas responden de manera diferente a como respondemos en nuestra cultura. Yo, por ejemplo, he conocido a personas de países eslavos o escandinavos con los cuales está pasando un momento extraordinario y uno se dice, ¿estará contento, contenta, sí o no? ¿Por qué no sonríen? Su manera de vivir el placer es diferente a la nuestra. Ahora, hay un balance y contraste entre diferentes emociones. Y las diferentes emociones se juegan en lo que yo comparo con las consonancias, disonancias, cadencias y resoluciones armónicas de la música. Cuando ustedes escuchan una melodía, por ejemplo, la melodía puede tener un acorde disonante. El acorde disonante es irritante al oído, pero las disonancias están culturalmente determinadas. Entonces, imagínense ustedes el final de Jarabe Tapatío. Tan, tan. O sea, hay una disonancia y luego después tan, que esa es la resolución. Bueno, la gratificación a menudo requieren de ese contraste. Y en las culturas orientales, por ejemplo, ese contraste es muy importante. Entre los japoneses, por ejemplo, los chinos, la búsqueda de placeres es una exploración de altibajos. Ellos no quieren que todo sea miel sobre hojuelas todo el tiempo. En cambio, los occidentales tenemos una expectativa tan grande de que todo sea perfecto que nuestra música interna siempre está en acordes consonantes, en consonancias armónicas que pueden hacer la vida aburrida. Y muchas veces las personas en una relación de pareja nos pueden decir, nuestra relación es perfecta, pero es aburrida. Nos aburrimos porque faltan el reconocimiento de estos altibajos. Hay como que una búsqueda permanente de que todo sea perfecto. Aquí quiero hacer una mención a algo a lo que me refería anteriormente. Hay una influencia epigenética en preferencias de gratificación. Y esto tiene que ver con la cultura en la que uno ha crecido. Por ejemplo, los genes responsables por el transporte de la proteína de la serotonina, que acarrea la serotonina, que es un neurotransmisor esencial en la percepción del placer, se expresan de manera diferente de acuerdo a la manera en que fuimos criados. Es una influencia epigenética. Y por ejemplo, entre los japoneses, los genes que se expresan para la serotonina son diferentes de los que encontramos en otras poblaciones. Y es por eso que cuando uno ve, como en esta fotografía, una pareja de japoneses,
uno se pregunta, ¿están pasándola bien? ¿Están plenamente felices? ¿Están sonriendo porque son buena gente? ¿O alguien les dijo, digan chis? Es difícil saberlo. Las personas nos tienen que decir qué es lo que están experimentando para entender exactamente cómo se está viviendo el placer. Como dije hace un momento, la vivencia del placer es un destello fulgurante, es un momento intenso que uno experimenta cuando, por ejemplo, tenemos un orgasmo, oímos una música que nos gusta mucho, y eso también cambia de cultura a cultura y de persona a persona, ¿no? Yo oigo, por ejemplo, alguna área de ópera o una música de Bach y siento que, bueno, estoy acabando. En cambio, no me pongan reggaetón porque no me dice nada, no me estimula. El chocolate igual, ¿no? Hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no les gusta. Y por supuesto las drogas. Y todas ellas estimulan el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, como les dije antes, es un núcleo responsable por nuestras acciones, o mejor dicho, por nuestras emociones de querer, de buscar y de gustar. Y junto con él participan el pallidum ventral, el tallo cerebral, la corteza orbitofrontal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no siempre todo lo que uno eh, 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 gusta y busca es queriendo. Muchas veces nos gusta algo y buscamos algo, pero no queremos tenerlo. Eso es lo que les ocurre, por ejemplo, a las personas adictas a las drogas o usuarias de drogas, para ser más correcto, y a las personas que tienen eh, comportamientos de tipo compulsivo. Gustan y buscan, eh, pero no quieren tener la cosa, pero su sistema dopaminérgico mesolímbico ya está sensibilizado. Seguramente ustedes en alguna ocasión, a mí me pasa, como alguna galleta de esos polvoroncitos de nueces y no me puedo comer nada más uno, estoy dale y dale y dale y dale y dale, porque mi núcleo accumbens está sensibilizado y no responde a los mensajes de saciedad. Ahora, el placer se asocia con anticipación, pero también con conjetura, con experiencia y con memoria. O sea, uno sabe qué se siente tener placer o se imagina lo que es tener placer, pero también conjetura acerca de si lo voy a poder tener, qué experiencias he tenido en el pasado y qué matiz afectivo tuvieron esas experiencias. Y ese ápex del placer, como dije antes, se encuentra en las regiones de la anterior y lateral de la corteza orbitofrontal y en el accumbens. Moviéndome un poquito hacia atrás, y perdonen que esté tomando tanto tiempo, me están teniendo paciencia, ¿verdad? Todavía me faltan unas poquitas láminas, pero no muchas. Hay otros dominios y expresiones de la sexualidad en las cuales el placer es esencial. En el sexo, por ejemplo, uno puede tener una propiocepción confortable o dolorosa, distímica de nuestra imagen y de nuestro cuerpo. Este es un estado afectivo negativo cuando es distímica. O sea, no soy un hombre suficientemente atractivo, mi pipirrín es muy chiquito. Esas son cuestiones relacionadas con aspectos físicos de todos mis dominios y expresiones de la sexualidad. O soy torpe o mi complexión no es suficientemente robusta, me veo debilucho. Lo cual también redunda en una autoimagen que puede ser eufórica o disfórica.
que es un sentimiento afectivo. Si permanentemente estoy pensando, soy feo, soy feo, soy feo, soy repulsivo, o tengo algún defecto como estrabismo o alguna otra condición física que no me haga atractivo, puedo tener un sentimiento afectivo negativo, que tienen que ver con mi imagen como persona sexuada, no solamente con mi cuerpo, sino con mi cuerpo como hombre o como mujer o como miembro de una identidad no binaria, o mejor dicho, de un sexo no binario. Igualmente con la identidad genérica y la internalización de roles y guiones que tiene que ver con cognición. Yo no estoy contento con lo que me dicen que tengo que hacer. ¿Por qué caramba tengo como hombre que privarme de entrar a la cocina a cocinar? Me están privando, los roles de género me están privando de un placer, que es el placer de poder entrar a la cocina. Ustedes conocen el dicho mexicano, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, ¿no? Y cuántos de nosotros quisimos hacer cosas, pero nos echaban fuera las tías, las mamás, las hermanas mayores. O muchas otras cosas que uno quiere hacer, pero que no son propias de su género, y entonces uno acaba por experimentar frustración y un estado afectivo negativo. O la conciencia de pertenencia o discordancia, que es la disforia de las personas no binarias que se dan cuenta de que son una Coca-Cola metida en una botella de Fanta. Las expresiones de género, como dije antes, y la identidad sexual, que es la conciencia y matiz afectivo del yo sexual, y que tiene que ver, por ejemplo, con todo nuestro sistema erótico. ¿Cuántos hombres dicen soy un hombre contento con mi apariencia física? La gente me considera guapo, educado, elegante, pero soy gay y me molesta ser gay. Entonces hay un afecto negativo aquí por causa de su orientación sexual, que tiene que ver con su yo sexual, con su identidad sexual. En la dimensión relacional es muy importante hablar del concepto de resonancia afectiva o reacción empática, que tiene que ver con una estructura que se llama la ínsula frontal. La ínsula es una zona del cerebro que se encuentra metida por aquí, por debajo de la circunvolución frontal anterior, y se desplaza hacia atrás, hacia atrás. Aquí está, aquí la ven, la ínsula. Y en la ínsula, que tiene conexiones con la amígdala es la estructura responsable por las reacciones emocionales intensas, de placer, de ira, de violencia, de agresión. Uno puede reaccionar emocionalmente ante las emociones de otros seres. Es muy importante mencionar que tenemos la capacidad, nuestro disco duro está formateado para responder a estas reacciones de otras personas, y no solamente de otras personas, de otros seres vivos, particularmente créanmelo o no, por ejemplo, de los perros. ¿Y por qué de los perros? Porque los perros tienen una expresión facial que se parece mucho a la nuestra. De hecho, los perros son mucho más expresivos que cualquier otro primate, y por eso es que son la mascota favorita de los seres humanos. Conectamos muy bien con los perros, y conectamos muy bien con las personas porque leemos sus emociones. Hay gente que habla de la existencia de grupos de neuronas a las que les llaman neuronas espejo, que reflejan las emociones y nos hacen entrar como que en resonancia con las emociones de esas otras personas, y que generan reacciones de apego, que son deseos y acciones dirigidos
a brindar cuidados y a buscar seguridad y protección. Y esos deseos de brindar cuidados o de buscar seguridad y protección se asocian mucho con el deseo sexual, porque se encuentran inscritos en los mismos circuitos, que son el área preóptica, aquí, en lo que he marcado como el cíngulo dorso anterior, y en la estría terminal, que no aparece, sí, aquí la tengo, la estría terminal, que utilizan neurotransmisores como la oxitocina, la vasopresina y los opioides endógenos, como endorfinas y encefalinas. Cuando uno entonces tiene deseo sexual, hay algún elemento muy, digamos, muy emparentado con esos deseos de proteger o de buscar protección. El infante, por ejemplo, experimenta ansiedad de separación cuando los padres se alejan y en gran medida es reducida por la producción de opiáceos endógenos, de oxitocina y de prolactina, cuando los padres y especialmente la madre le brindan esa protección, esa seguridad que busca. Este mismo efecto se da en el contexto de una relación sexual, cuando en una relación de pareja hay temor de separación. Los circuitos que mencioné anteriormente, ínsula anterior, cingulado dorsal anterior, producen estos opiáceos endógenos, oxitocina y prolactina. Interesantemente, la testosterona reduce la necesidad de recibir cuidados y también atenúa la ansiedad de separación. Uno puede conjeturar si es por esto que los hombres más fácilmente se separan, se desapegan de sus familias de origen y si pueden terminar relaciones estables con mayor facilidad. No lo sé, no lo sé, simplemente lo pongo sobre la mesa como un cuestionamiento, ¿no? Ciertamente, una reacción que uno observa con alguna frecuencia es que para el hombre, después de una relación sexual, en el curso de la cual ha habido una marea de testosterona y de otros neurotransmisores, muchos hombres sienten que, bueno, ya ahí acabó la cosa, me doy la vuelta y me voy o me duermo y ahí nos vemos. Y es porque la testosterona está muy elevada. Pero vamos a hablar en un momento de otro efecto que a menudo reduce esa urgencia y ansiedad de separación. Pero en la dimensión relacional es indiscutible que las caricias son indispensables para el crecimiento, el desarrollo y las reconexiones del sistema nervioso central, para la función de plasticidad encefálica. Las caricias se codifican a través de receptores de tipo C en la piel que tiene pelos y esta estimulación descarga endorfinas, especialmente cuando la estimulación es constante y muy suave. Pero ojo, estos receptores también transmiten dolor. Y esta es la razón por la cual si uno se pasa de intensidad o de profundidad de la estimulación, se producen cosquillas primero y dolor después, que son percibidos inicialmente como placenteros, pero después como dolorosos. Y muchas veces por eso en el transcurso de la estimulación erótica, uno le dice a la pareja, para,
porque la estimulación es tan intensa que esos receptores táctiles están enviando información ya no placentera, sino de tipo dolorosa. Sin embargo, cuando la estimulación es de carácter placentero, el estado afectivo que generan es grato, se desarrolla apego emocional y hay una sensación de búsqueda de seguridad y de protección. Háganle cariños a su perrito, a su gatito y van a ver cómo se apega, se acercan, se buscan más estimulación. Evidentemente las caricias son un analgésico. Cuando uno acaricia y abraza a las personas, se estimula el cíngulo y otras zonas como la sustancia gris periacueductal, que es un núcleo en el tallo cerebral, que registran el dolor físico y mental, pero que con las caricias, al producir opioides, se genera alivio, confort y bienestar. Y hay una explicación a la razón por la cual en nuestra cultura es tan común el sana, sana colita de rana cuando tenemos dolor. Los abrazos, además de mostrar apego, son un sedante emocional. Y es por eso que cuando tenemos una gran pena, abrazamos a las personas. Si ustedes van a una casa funeraria, la forma de saludo que uno ve entre las personas es casi siempre un abrazo. Un abrazo muy fuerte porque el abrazo es un sedante emocional. En las relaciones sexuales, el abrazo no solamente muestra apego, sino en los momentos en los que hay una fricción, en los que hay una pena, hay una disonancia, el abrazo sincero, el abrazo estrecho, nos produce del acorde disonante la resolución al acorde consonante. Tan, tan. Entonces, las cosas mejoran automáticamente. Esto es algo que encontré de casualidad, es algo muy interesante y creo que les va a parecer digno de análisis. Las respuestas eróticas están hormonalmente determinadas y facilitadas, y los neurotransmisores influyen experiencias y estados afectivos en diversas regiones del sistema nervioso que evocan respuestas físicas de placer o displacer, a las que llamamos memoria emocional, y que le dan tinte afectivo a la memoria, con reacciones ya sea de excitación, de ansiedad, que están mediadas por la epinefrina, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, y que son bloqueadas por los bloqueadores beta adrenérgicos. Si ustedes alguna vez platican con un actor de teatro, con un cantante, con un instrumentista, les va a decir que siempre antes de salir a la escena están temblando, las manos les sudan y se sienten excitados pero muy ansiosos. Hay una anticipación que puede contribuir a que la experiencia sea muy placentera, o sea, le agrega a la experiencia porque genera el tono disonante, pero puede bloquear también el desempeño de la persona. Y no es raro que alguno de ellos tome, antes de entrar a escena, propanolol. El propanolol es un bloqueador beta adrenérgico. El propanolol no suprime la ansiedad, pero sí suprime las reacciones autonómicas. Y entonces uno asocia la falta de esa reacción autonómica con mayor tranquilidad. Ya las manos no me están sudando, no estoy temblando, no tengo palpitaciones, estoy calmado. Uno asocia, le da el tinte afectivo a esta anticipación, a esta excitación de algo diferente de la ansiedad. Ahora, la memoria emocional está lateralizada y fíjense qué cosa más interesante.
la lateralización es estrógeno dependiente y la amígdala, en el caso de las mujeres, se desarrolla más del lado derecho. Sus núcleos son más voluminosos y tienen mayor cantidad de neuronas que la amígdala del lado, perdón, en el hombre, perdón, en el hombre la amígdala está más desarrollada del lado derecho y menos del lado izquierdo. En cambio, en la mujer, la amígdala está más desarrollada del lado izquierdo y menos del lado derecho. Y la amígdala izquierda es la responsable por la memoria emocional. Esta puede ser una explicación por la cual la memoria emocional sea un factor que muchas veces causa en las mujeres una dificultad para vivir placer por razones de bloqueo límbico, por causa de temor, ese temor que reside en la amígdala, por resentimiento, por culpa, por vergüenza, por dolor intenso o por percepción de una amenaza latente o inminente. Ustedes, quienes hayan hecho terapia sexual, saben que en las relaciones de pareja, si una pareja pelea, el hombre muchas veces puede resolver el conflicto tratando de tener una relación sexual. Eso es un no, no, no para las mujeres. Tratar de tener una relación con una mujer atemorizada, resentida, avergonzada, maltratada, es prácticamente fórmula o prescripción para fracaso, para el placer de ella, por lo menos. Entonces, hay una explicación, hay un sustrato neurobiológico para este tipo de respuesta, pero no quiero caer en determinismo biológico, simplemente menciono este hecho como una curiosidad de que ciertamente hay una diferenciación entre sexos mediada por hormonas, por estrógenos, que causa una diferenciación o una lateralización diferenciada de estos núcleos tan importantes en la vivencia del placer. Ya no me voy a detener en esto, estamos teniendo muy poco tiempo. Simplemente recordar que hay diferentes dimensiones dentro del sistema erótico, que son la atracción, la estimulación, que tiene que ver con el encendido de diversos núcleos encefálicos, la liberación de diversas hormonas y neurotransmisores, el enamoramiento, que es una actividad, un proceso en el que la actividad de la amígdala está reducida. O sea, las áreas de la corteza parietal y temporal apagan la amígdala. Y al apagar la amígdala, el lóbulo frontal se engaña. Y es por eso que uno se vuelve más tolerante con las personas de las cuales estamos enamoradas, por lo menos por las cuales sentimos una atracción extraordinaria. Hay como que una opacidad del lóbulo frontal. Y esto ocurre también en la experiencia del orgasmo. La amígdala se apaga al momento del orgasmo, se obnubila también el lóbulo frontal, especialmente en las áreas que codifican los límites corporales, y es por eso que hay un momento en el que cuando hay una experiencia placentera verdaderamente intensa, es muy difícil para los miembros de la pareja identificar dónde termina uno y empieza el otro.
Esto se traduce mucho en la poesía, en las canciones románticas, y hasta en la ópera, ¿no? En la ópera Tristán e Isolda, en la gran escena de amor, él dice, ¿quién eres tú? Isolda tú, Tristán yo, y yo Isolda, tú, Tristán tú. Y realmente sí, uno ve a la pareja a los ojos y dice, me veo en tus ojos y te ves en mis ojos. Y bueno, ustedes ya saben los elementos que entran en juego en los procesos de excitación sexual. No me detengo en ello, pero sí quiero mencionar que hay moduladores de la excitación como la ansiedad. Cuando uno está un poquito ansioso, la excitación es mayor. Cuando uno está tenso, la excitación es mayor, pero no mucho. Cuando hay cierta disonancia, cuando uno siente que va creciendo el deseo, pero que no se resuelve, lo que los libros tradicionales llaman la tensión sexual, la excitación aumenta, la relajación también nos puede hacer sentir más excitados, pero en cambio el disgusto, la ira, el enfado, la depresión, el estrés, tienen un efecto negativo sobre la estimulación. Rápidamente, para el sustrato neurológico del orgasmo tenemos información de entrada, que es la estimulación sostenida en receptores de tacto superficial, como dije antes, y de tacto profundo. Y aquí quiero hacer un alto por un momento, porque muchas personas dicen que a los hombres circuncidados se les priva de la estimulación superficial al remover el prepucio, y la intensidad de sus orgasmos puede ser menos intensa. La verdad de las cosas es que entran en juego receptores tanto de tacto superficial como de tacto profundo. Entonces, los de tacto profundo suplen la ausencia de algunos de los que se han perdido de tacto superficial. También participan la corteza visual, la olfatoria es importantísima, la auditiva. Las personas se excitan con lo que les dicen al oído, con lo que huelen, con lo que están viendo. Y las respuestas, bueno, el elemento más importante en la respuesta orgásmica es el llamado grupo 11, que es un grupo de neuronas que se encuentra en el área tegmental ventral, y que cuando toda la información que viene de allá arriba, de la corteza parietal, de la corteza frontal, de la amígdala, etcétera, llega al grupo 11, el grupo 11 descarga, ¡pum! ¿Y descarga a dónde? A la corteza lumbosacra. Entonces, toda la respuesta del orgasmo está en la azotea, no en el sótano. El sótano no hace más que responder a lo que la corteza le mandó, y el gerente fue el grupo 11 del área tegmental ventral, que descarga rítmicamente. Es interesante que en el momento en que se está produciendo el orgasmo, hay una pequeña diferencia entre el orgasmo por masturbación solitaria y el orgasmo coital. Y eso se debe a que durante la masturbación solitaria, la persona está más bien quietecita, relajada, sin moverse, mientras que en el orgasmo coital hay que cambiar de posiciones, hay que mantener el equilibrio, y es por eso que el cerebelo interviene también. Se ha identificado una respuesta cerebelar muy intensa. Interesantemente, otros núcleos intervienen de manera muy directa, no porque tengan que ver con el orgasmo directamente, sino porque como el grupo 11 se encuentra pegadito con esos núcleos, digamos, por contagio los estimula, que son los núcleos de los músculos que mueven los ojos y de los que mueven la cara.
Y es por eso que cuando una persona que está teniendo un orgasmo, la van a ver que gesticula, mueve la cara y los ojos empiezan a moverse como carrusel, se desplazan hacia arriba por una atracción intensa del recto superior, como si la persona se quisiera ver el cerebro. Ustedes conocen esta respuesta y saben a qué me refiero. Y es por estimulación de los núcleos del 3, del 4 y del 6, que están ahí pegaditos al grupo 11. Y esta es otra cosa interesante que encontré. Hay dentro de la corteza parietal, que es la corteza sensorial, múltiples áreas que responden bien a la estimulación sensorial, especialmente de tipo táctil, pero también visual y pero eminentemente táctil. En el lóbulo parietal izquierdo. Y en ese lóbulo parietal izquierdo hay una enorme área que los neuroanatomistas clásicos llamaban homúnculo de Penfield, y que tiene una representación más o menos estilizada de todo el cuerpo. Y vean ustedes ahí lo que se ha demostrado acerca de la representación del clítoris, la vagina y el cérvix. Enorme representación, especialmente en el lóbulo izquierdo. Y en el hombre vemos en el lado izquierdo de la lámina otra representación de otras áreas, como son el glande y el prepucio en verde, aquí. Esto es glande y prepucio, zonas grandes. El cuerpo o tallo del pene, no muy grande, y la pared abdominal baja, incluyendo el periné, la zona pélvica y las bolsas escrotales, que tienen una representación muy grande. Pero agárrense, pegadito a estas áreas se encuentra representado el ortejo mayor contralateral, o sea, el dedo gordo del pie derecho. El dedo gordo del pie derecho puede responder a la estimulación erótica si es masajeado adecuadamente, porque tiene una representación muy cercana, pero muy, muy cercana, veanla aquí, con el glande, con el prepucio y con el cuerpo del pene. Entonces, para mí esto fue una sorpresa cuando lo descubrí. A lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, yo no lo sabía. Lo descubrí hace pocos meses y dije, pero ¿qué es esto, no? Lo mismo ocurre con el recto y el ano, y con el pezón, que también tienen representaciones en todas estas zonas. Pero hay otras zonas que responden muy bien a la estimulación erótica táctil, además de pezones, recto, ano, clítoris, vagina, cervix, como son la nariz, por supuesto los labios, los párpados, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y todas las regiones en las que hay pelo, siempre y cuando la estimulación sea muy suave. Como hablaba hace un rato, la satisfacción postorgásmica es un componente muy importante del placer sexual. Y en esa satisfacción postorgásmica juega un papel muy importante la prolactina, que después de que la serotonina subió enormemente y la dopamina también alcanzó niveles elevados, la prolactina toma su lugar y reduce el deseo sexual, al menos por el momento, y favorece la sensación de gratificación y de satisfacción sexual. Sin embargo, el deseo sexual se estimula con regulación androgénica,
que regula la secreción de la serotonina. La prolactina bloquea los receptores de andrógenos, pero muchas veces, especialmente entre los hombres, la cantidad de andrógenos es tan alta que no pueden ser adecuadamente bloqueados por la prolactina. Y entonces el hombre quiere continuar teniendo relaciones sexuales o bien no tiene el efecto de sentir satisfacción sexual y establecer una relación de apego. Después de que la dopamina y la serotonina caen por efecto de la prolactina, la persona se siente tan bien que quiere tomar un receso, por lo menos para un momento. Y el efecto de la prolactina se puede prolongar hasta por 2 semanas. Entonces es muy variable. ¿Me dan un segundito? Tengo aquí a una niña. Come, come. Es mi perrita que me está tocando la puerta. Y ese efecto de la prolactina hace que establezcamos una relación de apego con la persona con la que hemos tenido una relación sexual. Tenemos aquí entonces un resumen de todo lo que he mencionado y les presento las 4 últimas láminas. La primera, los factores que obstaculizan, perjudican o bloquean el placer en todos los dominios y expresiones de la sexualidad y que pueden ser endógenos, como la insuficiente o inadecuada estimulación sensorial afectiva temprana. O sea, si un niño no fue acariciado, no fue tratado con apego, con afecto, es una persona que no sabe cómo expresar afecto y consecuentemente tiene dificultad tanto para experimentar placer como para comunicarse afectivamente con otra persona y brindarle placer. El dolor. Alguna vez alguien me dijo cuando hablábamos de este tema, no, pero hay mucha gente a la que le gusta un poquito de dolor. Sí, pero no hay que confundir el dolor. Sí, el dolor de un pellizquito, de una mordidita, que se llama dolor epicrítico. Es un dolor que pasa rápidamente y que es como meterle un acorde muy, muy disonante a la música para que después se resuelva, para que se liberen las endorfinas y después uno sienta placer. Es como comerse un chile muy, muy, muy picante, pero después que se pasa la picada, ¡ay, qué rico se siente, ¿verdad? Pero una persona, por ejemplo, que tiene una otitis media, definitivamente no, o una migraña intensa, no experimenta placer. La enfermedad, especialmente enfermedad crónica, ciertos medicamentos, drogas y sustancias, la vergüenza, el desagrado con la autoimagen, la dismorfia, que no son factores relacionados directamente con el funcionamiento o con la respuesta sexual en sí misma, pero que tienen que ver con otras dimensiones y dominios de la sexualidad. La depresión, el estrés, las distimias, la anedonia, la disforia, ya sea temporal o crónica, la represión situacional o por identidad, las llamadas convicciones ideológicos sexuales de las que hablé antes, el temor a la pérdida de control o a las consecuencias no deseadas, por ejemplo, y qué tal que esto resulte en un embarazo. Entonces, la persona no disfruta la sexualidad o la relación sexual, o qué tal que se enamora de mí, no, mejor no le entro, o qué tal que no me corresponde, no, mejor no me comprometo. Y por supuesto el analfabetismo total o funcional en materia de sexualidad. Y los exógenos, que son múltiples. La cultura de desapego e inexpresividad emocional, las creencias de tipo teleológico, el cuerpo está hecho para,
no lo uses para otra cosa que no es para lo que está, entre comillas, diseñado. Las visiones binarias y maniqueístas de cada uno de los dominios de la sexualidad, hombre, mujer, macho, hembra, roles masculinos, roles femeninos, lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido. Los códigos sexuales rígidos, las creencias asociadas con moral sexual restrictiva, la promoción del analfabetismo en materia de sexualidad, un problema que tenemos aquí en los Estados Unidos en este momento, grave, el fomento de sentimientos de culpa y vergüenza por experimentar placer, el control de placer como forma de ejercicio de poder, el olvido, descuido del placer en la atención de la salud, en los servicios sociales y de amparo de derechos, o sea, el proveedor de servicios de salud y de otro tipo de servicios se olvidan de que el placer sexual es parte de la vida misma, parte importante, y lo soslayan. Y por supuesto la marginalización, el ostracismo, la discriminación, el maltrato y la violencia. Finalizo mostrándoles esta lámina en la que me compartió Esther Corona, es la declaración de la Asociación Mundial para la Salud Sexual sobre placer sexual y que propone estas acciones específicas o más que proponer, se sustenten estos principios. Es la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras para todas las personas, acceso a fuentes de placer como parte de la experiencia humana, placer sexual como parte de los derechos sexuales. Y hablábamos cómo hablar de derechos sexuales es un asunto que siempre encuentra la traba del temor a hablar de placer, la traba principal. El placer sexual incluyendo diversas experiencias sexuales. El placer sexual debe estar integrado a la educación, a la promoción de la salud, a la prestación de servicios y acciones de abogacía en todos los lugares. La inclusión programática del placer para satisfacer necesidades, aspiraciones y realidades de las personas como parte del desarrollo individual y sostenible. Y finalmente, una brújula que el Proyecto Placer, que es un consorcio de organizaciones y asociaciones que incluye a la UAS, propone como una brújula para el trabajo de los sexólogos. No lo tenía yo en español, por eso les puse allá al lado los principios, pero ustedes lo van a tener en la grabación. Pero los principios para el placer basado en la salud sexual son quererse, principios para el sexólogo, abrazar el aprendizaje, hablar sexy. Y hablar sexy quiere decir mandar mensajes positivos sobre la sexualidad, tener flexibilidad, pensar de manera universal, poner los derechos ante todo y ser una persona positiva. Gracias, Esther, por esto. Y finalmente, les quiero decir que para el sexólogo no basta con tratar disfunciones y malestar. Yo creo que los profesionales de la sexología hoy por hoy deben contemplar todos los dominios y expresiones de la sexualidad y lograr que el placer sea un estado emocional en cada uno de esos dominios, una eudaimonia y no solamente una experiencia hedónica. Y bueno, les agradezco su atención. Ha sido un verdadero placer. Agradecemos al doctor Rafael Mazin la placentera conversación que nos brindó. Y bueno, recordarles que Rafael Mazin es un miembro honorario de este congreso. Voy a detener.